Bueno, te doy la bienvenida otra vez a estas jornadas de cardiología holística. Yo me lo estoy pasando bomba. Como veis, estamos haciendo una pregrabación en pleno mes de julio y nuestra invitada de hoy se ha ido a la sierra, se ha ido huyendo del calor de la ciudad. Hoy nos acompaña Beatriz Daza. Ella es enfermera, es especialista en medicina china, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, es coautora de nuestro libro Oncología Integrativa y es coeditora del libro de Enfermería Integrativa que va a salir. O sea, es una persona muy activa y yo creo que nos va a hablar muchísimo y con mucha claridad del papel que tiene la enfermería en la medicina integrativa, integradora, holística. Bea, ¿qué tal? Hola Sergio, muy buenas, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo que hayas contado conmigo para tu congreso online, que seguro va a ser exitoso porque, bueno, pues como casi todo lo que tú tocas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues adelante. Creo que la charla que podemos tener es muy, muy interesante. Te agradezco además que pongas en valor la figura de la enfermería porque bien, si todos los profesionales sanitarios sabemos que trabajamos en equipo, que no hay alguien que trabaje nunca solo y que médico y enfermera solemos formar un tándem, nuestra presencia en los congresos y demás suele ser escasa y hay que preguntarse por qué. Primero, nosotras mismas nos tenemos que preguntar eso y ahora que tengo este espacio, pues quiero aprovecharlo y agradecerlo especialmente. Sí, es que estando en el año internacional de la enfermería, no podíamos organizar un congreso de corte integrativo u holístico sin contar con gente de ese campo, de la enfermería. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido tu historia personal, cómo es que tú eres experta en medicina china viviendo en Madrid, eres enfermera, cómo encajas todo eso en esa coctelera y cuál es el resultado? Ok, vale, pues a ver, la coctelera efectivamente tiene muchos ingredientes distintos y todos ellos surgen de una inquietud personal y de muchas preguntas. Efectivamente, como bien has dicho, yo ejerzo medicina china desde hace ya muchos años. Yo empecé a estudiar medicina china en el año 2002, hice 4 años de estudios de medicina china, después estuve un verano en China también haciendo prácticas y desde entonces han sido innumerables las siguientes formaciones, etcétera, etcétera, hasta el punto de que desde hace ya un tiempo también soy docente en medicina china y todo lo que ello implica, acupuntura, dietética, fito. Pero y yo llegué a ello por lo que te digo, por inquietud, de decir, a mí me faltan cosas. Hay cuestiones que no se me explican solo con lo que sé y con lo que conozco. Y investigando, llegando, preguntando, llegué a este mundo de la medicina china que me enamoró de primera mano porque me abrió un mundo sutil, profundo, bello y que es capaz de explicar muchísimas cosas y que ahora, con tantos años después y con mi formación en ciencias de la salud, puedo decir que tiene una vigencia y una modernidad asombrosas y que me siguen maravillando. De hecho, yo estudié enfermería y después máster en cuidados paliativos tiempo después de terminar mis estudios como terapeuta en medicina china. O sea, lo hice un poco al revés y también decidí dar ese paso porque la medicina china es maravillosa, preciosa, pero ejerciendo con pacientes occidentales y en un mundo occidental también se me quedaba corta y quería más. Y opté por enfermería y no por fisio o medicina. También medicina tenía el tema de lo largo, ¿no? Hay que empezar a estudiar medicina cuando se es joven, no con 20 y tantos años, como hice yo. Y escogí enfermería porque tiene un componente de cuidado integral que no lo tienen, al menos en lo que es la práctica oficial y ortodoxa de otras profesiones de la salud.
Todas las profesiones sanitarias yo creo que tienen ese componente, porque al fin y al cabo te dedicas al paciente. Pero sin embargo, la práctica real, la que se puede realizar en las condiciones en las que el sistema ha establecido, limita mucho esa integridad. Sin embargo, enfermería sí mantiene un poco más íntegro esa capacidad globalizadora, puesto que su competencia más obvia es el cuidado. Es verdad que luego en los hospitales se tecnifica mucho y parece que la enfermería es una mera ejecutante técnica, pero ni muchísimo menos. Está la educación para la salud, está el seguimiento al paciente crónico, etcétera, etcétera. Quizá por eso también mi especialidad y el área en el que más desarrollo mi actividad en enfermería es el paciente crónico, cuidados paliativos, aquello donde necesitas realmente generar confort, calidad de vida, cuidar al paciente, cuidar a la familia, porque el paciente nunca está solo tampoco. Y eso, bueno, pues tiene muchísimo que ver con lo que hacemos los que nos dedicamos a la medicina integrativa, ¿verdad? Correcto. Por entrar un poco en detalle de la gente que nos escucha y que es del mundo occidental, yo no soy para nada experto, me habré leído un par de libros por curiosidad en el tema de acupuntura y de medicina tradicional china, pero lo que yo percibo es que hay una visión diferente de la anatomía en la medicina china a la nuestra. La nuestra se basa en unos órganos y hemos desarrollado unas técnicas de imagen para ver un hígado y para ver no sé qué. Pero sin embargo, te pones a ver la medicina china y te ponen una aguja en un sitio que está muy lejos del hígado para tratar el hígado y de paso mejorar la visión. ¿Cómo podemos, digamos, transmitir eso técnicamente desde tu visión de experta a la gente, que no piensen que no es científico, que es una cosa esotérica, los conceptos de energía, de flujo de energía? Si le tienes que explicar a alguien como yo que no tiene ni idea, ¿qué le cuentas? Vale, bueno, en primer lugar, efectivamente, los conceptos anatómicos que describe la medicina china son muy diferentes. Del mismo modo que en la medicina occidental encontramos unas cartografías minuciosas y extensísimas en la descripción de cada tejido, órgano, etcétera, etcétera, la medicina china lo traslada eso, esa minuciosidad, al sistema de meridianos y colaterales. ¿Qué ocurre? Que es una medicina que evidentemente tiene en cuenta la función orgánica, porque te dice que el hígado trabaja con la sangre, que el estómago digiere los alimentos, que el intestino separa lo puro de lo impuro, lo mismo que te dice la medicina occidental, pero luego también le otorga cualidades a nivel de movimiento, de energía, de movimiento y gestión de fluidos de un modo muy parecido al que después encontramos, por ejemplo, en el sistema linfático y a la acción que hacen los riñones, con la gestión de los líquidos y con ello con la homeostasis general del organismo. Y además también le otorga cualidades relacionadas con las funciones cognitivas y emocionales. Que esto de entrada, cuando lo estudias desde una mente que ha sido educada en el racionalismo y en los visiones y valores ¿no?, de la filosofía occidental, choca y te plantea muchas preguntas. Después, cuando lo vas entendiendo mejor, dices, pero si es que te dice lo mismo. Yendo al detalle de tu pregunta, te diré, ahora mismo tenemos muchísima información sobre lo que son los trabajos sobre la fascia, ¿verdad? Es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que la anatomía clásica había relegado como un lugar muy, muy secundario, y muchos expertos están reivindicando el papel funcional y globalizador que tiene la fascia en el cuerpo humano, todo ese tejido conjuntivo que nos conecta el interior con el exterior, lo interno con lo externo, que es capaz de comunicar y lanzar mensajes a través del lenguaje del cuerpo, que es bioquímico y eléctrico, de manera que se pueden explicar muchas cosas entendiendo esa funcionalidad que hasta ahora bueno, pues sabíamos que estaban ahí, pero no sabíamos el mecanismo de acción. Pues exactamente lo mismo es lo que hace la medicina china
a través de su teoría de los sistemas de meridianos. Los meridianos son descritos como los canales energéticos que vinculan los órganos y las funciones de las diferentes partes del cuerpo, desde lo más superficial, que puede ser un sistema inmune, un momentito la cámara, perdón. Y entonces por eso se puede explicar cómo poniendo un punto, por ejemplo, en el lateral externo de la pierna a nivel, pues cerca de la tibia, y que ese te sirva para regular el hígado y fortalecer la función ocular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese canal va a conducir la energía que se está movilizando desde el hígado, pero también a los ojos. Evidentemente esto, dicho así, dices, ¿pero cómo? Para eso hay que estudiar y conocer cómo esto funciona, igual que hay que estudiar y conocer la fascia y entender por qué tiene tanta capacidad de comunicación dentro del organismo. Está lejísimos de ser algo científico, todo lo contrario. De hecho, creo que la medicina china y la acupuntura en particular es de las ciencias catalogadas como holísticas o no occidentales, de la que más estudios existen y además en aumento. Tú si ves en PubMed la evolución del número de estudios desde hace una década hasta ahora, la acupuntura tiene uno de los top de los rankings de número de publicaciones y con la que nos está cayendo en torno a lo de las pseudoterapias, hasta los más escépticos están reconociendo y aceptando que, oye, quizá la acupuntura sí tiene una base científica bastante sostenible y que se puede ir estudiando con mayor profundidad. Insisto que cuando tú hoy estudias algo relacionado con el eje intestino-cerebro, microbiota, o con la relación entre el pulmón y el intestino grueso, o la del corazón con el intestino delgado, y nos sorprende y nos maravilla y nos dice, wow, cuántas cosas no sabemos del cuerpo, la medicina china ya te lo cuenta. Te lo contaba hace unos 2000, 3000 años. Y hoy lo seguimos corroborando y nos seguimos maravillando porque efectivamente nos dice, no sabes nada todavía, sé más humilde y sigue estudiando. Entonces, bueno, no sé si he contestado tu pregunta o me he desviado un Sí, poco porque el tema es no, apasionante y se nota que me encanta. se nota que te encanta y eso es lo bueno. Y yo quería hacer una pregunta trayéndote a mi terreno. O sea, me dedico a la medicina cardiovascular. ¿Cómo ve la medicina china el corazón? Veo que habláis mucho de pericardio. Nosotros de pericardio hablamos cuando se inflama, da pericarditis, pero poco más. Vosotros creo que le dais una importancia que para nosotros es desconocida. Sí, pues mira, esto es porque para la medicina china el corazón es el emperador. Utiliza el lenguaje de la medicina china al estar basado en raíces filosóficas y animistas en el que la observación de la naturaleza y sus ritmos marcaron una base muy profunda para fijar los fundamentos fisiológicos sobre los que se asienta y rige parte de la medicina china, utiliza el lenguaje metafórico muy bello, muy bonito, pero también muy práctico a la hora de entender las analogías que genera. De manera que dentro de los órganos internos, el corazón tiene un lugar preponderante, es el emperador. Y al emperador no se le molesta mucho. Para eso están sus ministros, como por ejemplo el pericardio. El pericardio es el que protege al corazón, cosa que también sucede en medicina occidental, ¿verdad? O sea, es cosa que sucede. El pericardio protege al corazón en cualquier tipo de medicina. Lo que pasa es que en la medicina china te dice el corazón se le toca poco. De hecho, es más, en acupuntura se punturan poco los puntos del meridiano de corazón, porque solamente llegas a ellos cuando ya la función está muy desequilibrada o tienes que corregir algo que se empieza a agravar o a salir de madre. Hasta entonces lo trabajas de forma indirecta, porque insisto, al emperador no es tan fácil llegar y es el que tiene que tener toda su energía concentrada en planificar y gobernar
De manera que tiene unos pues, ministros, lugartenientes, etcétera, etcétera, a través de llegar los mensajes y se le regula. Y el pericardio cumple la función de protector, de comunicador, de regulador, etcétera, etcétera. Luego también el intestino delgado, que es la dupla a nivel de funcionalidad dentro de la teoría de órganos internos en medicina china, el intestino delgado también regula y ayuda a controlar parte de las funciones del corazón, pero tocar se le toca poco, porque es esa figura que además ya no solo tiene relación con el trabajo cardiovascular, el bombeo, el que la sangre llegue a todos los órganos, etcétera, etcétera, sino que cumple un papel fundamental, y es que alberga el Shen. El Shen en medicina china es una palabra intraducible que podemos hacer un compendio de todo lo que implica. Funciones cognitivas, emocionales, espirituales, psicológicas, de relación con el medio, etcétera, etcétera. Por tanto, el Shen, que está localizado, sería no el equivalente del cerebro, sino de las funciones del cerebro, es el corazón el que lo alberga. Es decir, también es el comandante de las emociones, de la psicomotricidad, de los pensamientos más elevados, de nuestra relación con el medio y con nosotros mismos. Es decir, tiene una posición muy importante y hay que mimarle mucho. Qué bonito, Bea, muchas Es muy gracias. bonito, Es muy efectivamente, es muy bonito. bonito. Lo del Sí. emperador me ha encantado. Vamos a cerrar capítulo de medicina china, porque tú tienes que hablar de muchas otras cosas, y vámonos de vuelta a Madrid, en esa época en que tú asistes a la fundación de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Es decir, aquello tiene que haber sido en el momento concreto, temporal, empezar a montar esta historia. Cuéntame algo, alguna historia bonita, y a los oyentes, de cómo nació, por qué, cómo está ahora mismo esa sociedad SESMI. Muy bien. Pues mira, la casualidad fue que estaba haciendo el trabajo de fin de máster en cuidados paliativos, y mi trabajo de fin de máster lo enfoqué al uso de las terapias complementarias en el área de los cuidados paliativos, porque ahí sabemos que no al lío. Bueno, la tecnología nos ha jugado una pasada y hemos tenido que dejar el campo, pero seguimos aquí con la entrevista con Bea. El segundo tema del que queríamos hablar era la historia de SESMI, de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, en la que tú estás desde el principio, que hace una labor de divulgación de la medicina integrativa. Cuéntanos un poco tu experiencia con la formación de la sociedad. Vale, pues mira, todo esto derivó de cuando conocí a José Francisco Tinao, que es, para quien no lo conozca, es uno de los grandes impulsores de la medicina integrativa en España y director médico de una de las clínicas de medicina integrativa pues, pioneras también en este país. Él, junto con otro gran médico, que es tu tocayo Sergio Banades, en el 2014 fundaron SESMI, pero el caso es que se quedó en la fundación y ya. Y el proyecto quedó paralizado, no se hacían acciones, era simplemente un nombre y ya. A raíz de mi investigación para hacer mi trabajo de fin de máster, en el que estaba abordando los cuidados paliativos a través del uso de técnicas complementarias y terapias complementarias, pues investigando qué se hace qué se podía hacer en España, di con la clínica donde trabaja Tinao y quise entrevistarme con alguien de allí y me pude entrevistar con las enfermeras y con él. El caso es que, bueno, lo que iba a ser una entrevistita pequeña resultó en más de media tarde allí con ellos y en una segunda entrevista donde Tinao me dijo, oye, tengo un proyecto en marcha
me cuadra contigo. ¿Te interesa participar? No me dijo nada más y le dije, vale, sin más. También hay que decir que cuando yo estaba terminando de estudiar el máster, yo todavía trabajaba como coordinadora de proyectos en una fundación de una gran empresa multinacional en la que estuve 8 años. Entonces también, claro, mi experiencia en el tema de los proyectos, de mover pues, personal, etcétera, supongo que a él le llamaría para esto y mi entusiasmo con el tema de la medicina integrativa y de todo lo que nos mueve a quienes formamos parte de esta sociedad. Y le dije, ok, ok. Y se trataba de revitalizar la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Así que echando mano de sus compañeras de la clínica, como la doctora Alejandra Menasa, como Ayla Faulín, la otra enfermera también, que no participó finalmente, etcétera, dijimos, venga, a echar a rodar. Y bueno, yo me ocupé de la parte más logística, de vamos a empezar a captar socios, a generar toda la plataforma digital. La página web estaba hecha, pero la rehicimos. Me encargué de crear el logo actual de SESMI, bueno, pues fue también parte de lo que hubo que hacer. Todo el sistema de base de datos, de secretaría. Y entre todo este follón, Ayla y yo también tuvimos la suerte y el inmenso trabajo de generar las primeras jornadas de enfermería integrativa de la Comunidad de Madrid, que contamos con el apoyo del CODEM de una manera fantástica, que aún seguimos teniendo. De hecho, luego en esta conversación volverán a aparecer al hilo de otro tema. Y bueno, pues así empezó todo. La verdad que el rodaje empezó siendo fantástico. O sea, fueron unos meses, empezamos con todo esto en septiembre de 2016 y en octubre de 2017 estábamos celebrando el primer Congreso Nacional, que no fue congreso, perdón, fue jornadas en Madrid, ¿te acuerdas? En el hotel aquel, que la verdad que estuvo muy chulo. Hicimos la votación, la primera asamblea para votar la junta que hoy estamos en ella, entre la que estás tú, claro. Y bueno, lo demás es historia viva. Sí, sí, sí. Fue todo ahí, a partir de ahí fue todo rapidísimo y con mucha colaboración y muchas ganas por parte de mucha gente. Para aquellos que no sepan que la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa es una sociedad de sanitarios, pero que incluye no solo médicos, incluye enfermeros, enfermeras como tú, incluye fisios, incluye biólogos. ¿Por qué surgió esa idea? Es decir, es una verdadera mezcla de profesionales, pero que todos en el fondo compartimos el interés de la medicina integrativa. ¿Cuál es el origen de que hubiera esa mezcla y que sé que había gente que no estaba de acuerdo con esto? Exacto. Cuando Tinao y Abanades, que no lo hicieron solos, pero fueron los dos grandes impulsores de esta sociedad, pensaron en ella, tenían claro que tenía que ser un reflejo de lo que ellos consideraban que son las esencias de la medicina integrativa. Y sin duda alguna, algo muy característico y muy propio de este modelo de atención sanitaria es el equipo que se enfoca ya no solo el tratamiento, sino toda la perspectiva de abordajes desde un punto de vista multidisciplinar. Y necesariamente tiene que haber distintos profesionales. Un médico, es verdad que si podemos establecer una cierta, entre comillas, jerarquía a nivel profesional, el médico, pues por sus conocimientos, sus capacidades y legislativamente sus atribuciones, ocupa un lugar con más, por así decirlo, un lugar jerárquico, entre comillas, vuelvo a utilizar esta palabra porque es muy fácil de entender lo que quiero decir, más superior, pero nunca jamás trabaja solo, en ningún lugar, ni en atención primaria, ni en especializada, ni en hospitalaria, ni en quirúrgica, jamás trabaja solo, lo hace acompañado de otros profesionales que también ocupan su
lugar, tienen sus funciones y sin ese engranaje complejo y completo sería imposible una atención sanitaria de calidad y satisfactoria. Entonces, pretender que una sociedad científica en la que su nombre lleva la palabra medicina se atribuya solamente a aquellos que ostentan una titulación académica concreta, pues es una visión muy reduccionista, muy impropia de un médico o de un profesional sanitario que se llame a sí mismo integrativo. Porque si no empiezas integrando con los propios compañeros con los que trabajas mano a mano, empezamos mal, ¿no? Empezamos mal, no hay una integración real. Y luego también está el punto que muchas veces falta de dar valor a lo que el otro hace. No solamente es lo que yo hago y yo soy mejor y yo soy más bueno, sino si yo no estoy con otra persona, si yo no trabajo en equipo, mis resultados van a ser peores o yo no voy a avanzar con tanta fortaleza, quizá avanzo más rápido, pero avanzaré peor y con menos sustento, con una base mucho más débil, quizá. Así que sí, tiene en cuenta ese punto de que todos sumamos, de que cada profesión aporta cosas muy interesantes, muy valiosas y que juntos sumamos más, somos mejores. Qué bonito. El término, digamos que se conoce más el término medicina integrativa. Está la medicina alopática, medicina alternativa, medicina integrativa. Pero, ¿qué es la enfermería integrativa? Tú que eres una enfermera y que eres integrativa, dinos, ¿qué es ser enfermera integrativa? Pues fíjate que yo cuando empecé a estudiar enfermería, que ya te comenté que fue después de estudiar medicina china, me sorprendió el hecho de que la enfermería de per se es integrativa, es parte de su característica más primordial. ¿A qué me refiero? Teniendo en cuenta que nuestra misión fundamental es el cuidado de la persona, de la familia, de las comunidades, viendo qué necesita el paciente en relación a su entorno, a su enfermedad y a su vivencia de la enfermedad, lo que busca es proporcionar aquellos cuidados, velar por el confort, la calidad de vida y la comunicación interprofesional, que también es un punto que se olvida a veces porque enfermería ejerce de eslabón entre el paciente y un sistema sanitario que es profundamente complejo y ramificado, ¿no? Es como un gran monstruo multicéfalo en el que muchas veces se pierden y por eso existe la enfermera de enlace y la enfermera de continuidad y la gestora de casos, porque es preciso también esa función que oriente y ayude al paciente a guiarse entre las muy diversas bifurcaciones que ofrece la atención sanitaria. Por lo tanto, estamos observando y tratando al paciente en su totalidad todo el rato. Ya no solo tiene un problema cardíaco, controlo que su tensión sea la adecuada, que siga las recomendaciones dietéticas y tenga una adherencia terapéutica, sino que además voy a valorar si puede hacer ejercicio, cómo lo vivencia, si esto le impide tener una actividad social determinada, si le repercute en que se aísla y entonces ya ¿no? Es un compendio y eso hace que tengas la visión integradora de todo lo que repercute sobre la vida, el tratamiento y la vivencia del paciente con respecto a ese tratamiento o proceso patológico. Por tanto, creo que hablar de enfermería integrativa en sí mismo es una redundancia, pero teniendo en cuenta que para la mayoría de las personas la enfermería es una ejecutante de técnicas, que es a lo que se ha conducido un poco la profesión de forma mayoritaria, lo que nosotros hacemos en este sentido, lo que reivindicamos, es precisamente en la transversalidad que tiene nuestra profesión. El poder aportar algo en
prácticamente cada situación vital, desde el nacimiento hasta el acompañamiento en la muerte, pasando por estadios sanos, saludables, etcétera, y en prácticamente todas las especialidades o ramas o bifurcaciones del saber y de la práctica médica. Por lo tanto, creo que somos imprescindibles en cualquier equipo y nuestra visión global tiene mucho que aportar y que decir. Y Qué bien. humanizar también. Una de las muchas cosas buenas que yo me quedé del sitio donde yo me formé, que es Navarra, la Clínica Universitaria de Navarra, era que la filosofía del sitio era la siguiente. Mira, un médico puede ser de muchísimo prestigio y ese médico va a hacer lo mismo en cualquier parte. Ponlo en cualquier quirófano y él su labor la va a hacer igual. Pero si queremos aportar algo diferente, tenemos que tener un servicio de enfermería sobresaliente. Y creo que eso fue lo que retrasó, estoy hablando de hace muchos años, la apertura de aquel centro. Es decir, habían pensado en un cuadro médico brillante, pero cuando dijeron, oye, ¿y la enfermería qué? Y el tema de dietas y el tema de cuidado del enfermo, cuando vieron que no habían puesto tanto cuidado en aquello, dijeron no. Y luego aquello se respira. Es decir, yo desde entonces soy fan número uno, respetuoso número uno, porque creo que quien realmente, lo que acabas de decir tú, lleva el cuidado del enfermo es la enfermería. Y estamos en el Año Internacional de la Enfermería. Yo aprovecho la pregunta anterior como preámbulo a lo siguiente. Tú estás llevando el peso importante, parte del peso de la edición del libro de Enfermería Integrativa. Cuéntanos ese proyecto, la ilusión, cómo va a ser eso, qué temas tiene. Pues bueno, esto ha sido una idea que ya teníamos en mente pues las profesionales de enfermería que estamos en la Junta de SESMI, pero que se vio reforzado con una sugerencia que nos hizo la editorial Panamericana, que fue quien editó el anterior libro de SESMI, el de Oncología Integrativa, que ha tenido y tiene muchísimos elogios y felicitaciones. Entonces, bueno, supongo que ahí muy bien, Panamericana se animó a decir, oye, ¿por qué no hacéis algo más? Y nos sugirió el libro de Enfermería Integrativa. Nos pusimos, bueno, pues la verdad que captar a los autores fue bastante fácil porque Neus desde su universidad en Tarragona y con las alumnas del máster y del doctorado, Pedro con sus también muchísimos contactos y yo a través de cuando organicé el las primeras jornadas de enfermería integrativa en Madrid, conocí a un grupo intercolegial, es decir, es un grupo intercolegial de enfermería holística o integrativa que está compuesto por aquellas comisiones de los colegios de enfermería de cada provincia que tienen una comisión de holística, integrativa, complementaria, sobre todo holística integrativa, son los nombres que más se repiten. Y claro, estamos hablando de secciones que tienen un peso y una representación dentro de colegios oficiales de enfermería de toda España. Tengo muy buena relación con ellas por motivos de sobrecarga y saturación. Tuve que apartarme un poco de su dinámica habitual, pero el contacto lo mantengo. Y en cuanto les dije, tengo esto entre manos, fue una aluvión. Y afortunadamente muchísimas personas contestaron hasta el punto de que el libro ya está muy, muy, muy avanzado. Estamos, ya sabes, ahora con todo el trabajo de sponsorización, etcétera, pero tenemos, creo recordar, más de 50 autores con una temática variadísima, con una cantidad de capítulos que da una visión bastante explosiva de la cantidad de áreas que abarcamos los enfermeros en nuestra práctica habitual y en la no habitual, porque muchas veces, claro, una de las cosas que más nos llaman la atención es que en enfermería se investiga poco, primero porque te enseñan poco y segundo porque hay poquísimos recursos para investigar en enfermería.
los grandes recursos o los pequeños recursos van pues, a lo de siempre, que está muy bien. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que tú investigas por tu cuenta, para el cuidado de unas heridas, cuando trabajas en paliativos que tienes pues, recursos muy limitados aparte de la farmacología y que no siempre te sirven, o cuando te encuentras con que los pacientes descargan en ti muchísimo peso emocional cuando les llevas a ellos, a su familia, cuando vas a hacerles el seguimiento, dices, ¿qué hago con esto? Pues tienes que hacer cosas, entonces te buscas la vida. Y es alucinante la cantidad de conocimientos y cosas bonitas que tienen muchos compañeros que enseñarnos, todos ellos, gente con muchísimos años de experiencia en la sanidad convencional, pero que también motivados por su inquietud, por lo que ven en su día a día, por decir esto a mí no me resulta suficiente, por la curiosidad intelectual y personal, les ha llevado a descubrir cosas que, wow, y bien documentado y con experiencias en sitios públicos también. Es decir, se pueden hacer muchísimas más cosas de las que pensamos y eso a mí me produce una alegría y poder enseñarlo, ¿no? Que mucha más gente que está ahí en la sombra ¿no? Con miedo a asomar la cabecilla, por miedo a que le caigan trastos encima de la cabeza, que se anime, que no tenga miedo, que vaya con la cabeza bien alta y decir, pues yo también hago esto. Así que creo que el libro puede ser una sorpresa muy bonita. Eso es muy bonito porque es un mensaje que, los que nos llamamos integrativos, que cuando quieres realmente definir integrativo es una cosa un poco indefinible, pero bueno, es alguien que viene de una corriente médica establecida en el siglo XX y de repente quiere asumir otras cosas, que si mente-cuerpo, que si coherencia cardíaca en mi caso, que si la ayurveda, que si la china, como en tu caso. ¿Cómo hacemos para transmitir a los que nos están oyendo ese mensaje de que vamos a derrumbar, en lugar de estarnos señalando tú eres alopático, tú eres integrativo, lo tuyo es una pseudoterapia porque no está publicado en las revistas americanas? No toda la ciencia está publicada en las revistas americanas. El otro día alguien me dijo, no hay un estudio doble, ciego, aleatorio que demuestre la eficacia de los paracaídas. Porque dice, ¿cómo consigues un grupo placebo? Exacto. Hay cosas que no necesariamente tienen que estar demostradas estadísticamente. Exacto, sí. Cuéntalo desde tu punto de vista de la enfermería, que sí hay evidencia, cuesta investigar, pero evidencia hay milenaria, si quieres. Claro, exacto. O sea, de hecho, el empirismo ha sido la base sobre la que se han sustentado y se sustentan muchísimas acciones médicas. Y el que se agarra al palo de la validación en un estudio, se tiene que mirar unas cuantas cosas. Todos sabemos los tejemanejes que hay también en las editoriales y lo que pasa por publicar o no publicar, los intereses que hay ahí. Está claro que no es el tema de esta conversación, pero que no todo es trigo limpio. En el momento en el que participa el ser humano de por medio, siempre va a haber ambiciones, falta de escrúpulos, etcétera, etcétera. Y eso hace pues, que lógicamente no todo sea tan aséptico como se pretende decir que se es. Y entonces, el mensaje es decir, aparte de que no todo necesita ser demostrado para ser cierto, también está la arrogancia aquella de que si la ciencia no lo demuestra, no existe. Entonces es como, hostia, ¿y la gravedad no existía hasta que Newton formuló sus leyes? También saber que hay cosas que percibimos, podemos ver, podemos comprobar que están funcionando, aunque no conozcamos sus mecanismos de acción ni tengamos la capacidad de replicabilidad. Cosa también muy cuestionable cuando tratamos con personas, porque ese tozudo sesgo que cada persona le imprime a su patología es única e individual y va a hacer prácticamente imposible que se puedan reproducir de forma exacta los resultados que se han conseguido de forma, digámoslo así, controlada. Clink, clink, controlada, claro. Entonces, quedarte enganchado a esa cosa de es que si no es científico no es verdad. Bueno, pues es un límite que si te quieres quedar en él, pues irás con un grillete en el tobillo todo el día. Y si tú confías en lo que haces, sabes que es honesto,
que lejos de estar engañando a alguien, para tú llegar a practicar eso has tenido que estudiar, practicar, romper barreras mentales, etcétera, etcétera, y tener la capacidad de decir, ofrezco algo bueno a mis pacientes y ofrezco lo mejor de lo que sé. No voy a hacer cualquier cosa. O sea, ¿para qué elijo una profesión que me requiere continuar estudiando el resto de mi vida, sacrificar horas, fines de semana, noches, etcétera, etcétera, si no creo en ello? Es que, pues, primero lo que tú crees, en lo que tú crees y sabes que es honesto, es bueno y es válido, ya tiene ese respaldo moral y ético en lo que haces. Y después, si con investigación puedes encima respaldarlo con unos datos estadísticos, oye, mejor que mejor, pero que eso no sea un freno, sino que sea todo lo contrario, un motivo de mayor inquietud y de decir, bien, pues tú dices que no está demostrado, hagamos por demostrarlo, en vez de decir, no funciona, hagamos por demostrarlo, ¿no? En vez de quedarnos ahí en ese discurso negacionista que tampoco propone cosas nuevas, sino que simplemente rechaza. Y esto, además, a un colectivo que no tiene ni tanto apoyo, ni tanta financiación, ni tanto prestigio, como por ejemplo el colectivo médico, pues puede ser un espaldarazo también de decir, créetelo, que además somos legión, somos muchos enfermeros, muchas enfermeras, y sabemos que nuestra labor es importantísima, o sea que también animo a eso, a creérselo, a seguir trabajando como lo hacemos y a no dar ni un paso atrás. No me resisto a pasar por el tema de la alimentación, ya que tú eres experta en varias cosas. Uh-huh. Y estamos hablando de esto, de la industrialización, del afán del ser humano de hacer dinero. Es curioso que una de las primeras frases o de las frases que se le atribuyen a Hipócrates es que tu alimento sea tu medicina o que la enfermedad siempre empieza por el intestino. Y a día de hoy seguimos viendo en los hospitales unos desayunos, unas dietas, unas cosas demenciales, bebidas gaseosas, magdalenas. ¿Cómo hacemos para, ya que estamos aquí en plan mensajeros hoy, cuál es tu opinión? Porque la enfermería tendría mucho que decir en esta cosa de los hospitales, las dietas. Exacto. Sí, es terrible, verdaderamente es terrible. Y ya no solo en hospitales, en atención primaria, o sea, lo de los hospitales es clamoroso que a un paciente en una planta de oncología le den de desayunar pues un bollito de pan blanco con mermelada, mantequilla, café con leche y azúcar blanco y que le digas, que coma lo que quiera. Madrecita, no lees, ¿en serio? O sea, no estás actualizado. En atención primaria pasa lo mismo. Hay un programa de dietas cuando alguien viene a perder peso, que quiere perder peso, lo que sea, que también lo mismo. O sea, ves la cantidad de lácteos que se sugieren en una dieta de 1500 con pan blanco, sin más. No se molestan ni siquiera en poner pan integral, que asusta bastante. Y dices, claro, luego, ¿cómo vas a convencer de forma efectiva a los pacientes para que no lo hagan? Yo en mi experiencia me he dado cuenta que es mucho mejor trabajar en la base que querer convencer a la cúspide. ¿Qué significa? Yo con quién trabajo, con los pacientes, a quién trato, a los pacientes, en quién confían, en mí, porque estoy con ellos día a día. Así que es ahí donde tenemos la oportunidad de influir y que a través de ellos que digan, no, yo no quiero esto, no, cámbiamelo por tal cosa, no, esto no me sienta bien, esto he visto que tal y que cual. Y cuando se lo explicas sin grandes datos técnicos, no hace falta confundirles ni tratarles como si fueran expertos y entendieran lo mismo que entiendes tú, pero también está muy a nuestro favor este movimiento bio, comida sana, real food, slow food, etcétera, etcétera. Todo esto está bastante a nuestro favor. Yo lo noto bastante, tanto en la pública como en mi consulta, donde todos los pacientes van con modificaciones dietéticas, todos, así te digan, yo como muy bien, bueno, seguro que hay algo que pulir. Entonces, la gente tiene ya otro concepto, empieza a ver las cosas de otra manera. Cuando les dices bebida vegetal no te miran así asustados de ¿dónde vas? Sino que, y por lo tanto, se accede desde el paciente.
y lo ves, de repente no me traigas galletas, no, tráeme una pieza de fruta. Oye, dile, ¿no podéis decir en la cocina que por la noche no me pongan cosas fritas? Tiene que partir del cliente paciente, el usuario, como lo llama el sistema sanitario, el usuario cliente, tiene que partir de ahí, porque tocar en las puertas altas sabemos que te vas a encontrar, pero el paciente es mucho más numeroso. Entonces, si empiezan a decir no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero tal, pues se va notando. Es trabajo de hormiguita, pero es lo que tenemos. Y luego, claro, eso a nivel de los hospitales, pero ese paciente se lo lleva a su casa y convence al marido. Y llega la nieta y le dice, no le des un bollito a la niña, dale no sé qué, dale sandía, que eso lo he visto. Entonces, oye, pues te da un subidón de decir, mira, será un granito de arena, pero así se hacen las playas, ¿no? Granito a granito, pues Sí. así. Vamos a ver, dicen que vivimos en una sociedad distópica y salta a la vista que sí, que es un mundo bastante loco, pero Total. con ganas de salir de ahí. El siglo XX, hay una frase que me gusta que circula por ahí en redes que dice, la medicina y la ciencia han avanzado tanto que prácticamente no queda nadie sano. En el siglo Sí. XX están los niños con autismo, están las enfermedades autoinmunes desde temprana edad, está el cáncer que alcanza unas cifras devastadoras, está la enfermedad cardiovascular. Si tú cogieras a alguien que se va a enfrentar al siglo XXI y quieres decirle, venga, tú vas a empezar la tarea de crear un mundo sano. ¿Cómo debe ser la vida de alguien que quiere vivir sano, vivir una vida larga y no pisar nunca un hospital ni necesitar nunca atención médica por enfermedades? Wow, vaya pregunta. Pues mira, voy a hacer referencia a uno de los textos clásicos de la medicina china, el Neichin, en el que es el canon por excelencia de la medicina china y está conformado como en un diálogo entre el emperador amarillo y su consejero Chipo, que le va haciendo el emperador preguntas y el otro va respondiendo, y en eso está, y las preguntas, claro, hacer una buena pregunta también es complicado, como la tuya. Y una de las claves que resalta, uno de los conceptos más importantes que transciende a todo el texto, es el hecho de que en un momento dado el emperador le dice, ¿cómo es posible que los sabios antiguos en la alta antigüedad vivieran 100 años, se conservaran sanos, con una vida saludable y ahora, sin embargo, vemos que las enfermedades asolan y la gente no vive más allá de la cuarentena, ¿no? Lo dice de otra manera, pero viene a significar eso, que vivían muy poco. A lo que el consejero le responde, pues porque se han olvidado de lo que son las leyes de vivir acorde a la naturaleza, acorde a las leyes naturales, en el que tienes, claro, te acuerdas al principio de la conversación cuando te comentaba que una de las bases de la medicina china está fundamentada en la observación de los ritmos naturales del cielo, de la tierra, no solo las estaciones, sino el clima, cómo cada cosa se adapta a un entorno para pervivir y mantenerse continuamente generando cambios, pero que el cambio es lo único que no cambia realmente, ¿no? Todo lo demás cambia menos el cambio, que es lo que hace que todo lo demás se mueva. Pues eso viene a decir que nos hemos olvidado de vivir acorde al lugar en el que vivimos, con el que vivimos y gracias al cual vivimos. Que ya simplemente, que nos hemos olvidado además de cuidarnos a nosotros mismos, porque una de las cosas claves es tu salud depende de ti, tus pensamientos dependen de ti, tu espiritualidad, tu bienestar contigo mismo depende de ti. Y es lo que ellos llamaban el cultivo de sí, que luego lo encontramos también en algunos desarrollos filosóficos de Grecia, como por ejemplo los epicúreos, que hablaban de eso, ¿no? Del hombre, ¿cómo es la palabra? Virtuoso, del hombre virtuoso,
que se respeta a sí mismo y que vive acorde a las leyes de la naturaleza. Entonces, en primer lugar, nos hemos olvidado de eso. No hay el más mínimo respeto por el mundo en el que vivimos, simplemente no hay más que ver la contaminación, etcétera, etcétera. Y, ok, en la sociedad en la que vivimos eso forma parte de las reglas del juego y no sería sensato decirle a ese tipo, ¿qué quieres hacer para estar sano? Huye, corre, vete al lugar más lejano que encuentres, a lo más alto de aquella montaña y no hables nunca con ningún occidental, ¿no? O sea, como no le vamos a decir eso, sería dentro de esta locura en la que, bueno, nos ha tocado encarnarnos y vivir, escúchate, respétate, tienes que ser consciente de qué es lo que te sienta bien a ti. Si puedes además guiarte por es decir, acompasar tu ritmo de vida lo más posible a lo que la naturaleza dicta. Que sí, que viviendo en grandes ciudades eso es complicado hacerlo de esa forma, ¿no? Tan estricta, pero no es imposible en absoluto. Porque si tú cuidas de ti mismo, te respetas a ti mismo, te conoces a ti mismo y actúas en consecuencia a ese cuidado de sí, lo demás viene bastante rodado. Yo le hablo a mis pacientes siempre de la regla del 80-20. Lo que más determina es lo que haces de forma cotidiana, lo que haces todos los días. Por tanto, si tú tratas de dormir X horas, comes sano, haces ejercicio, bebes agua, te cuidas tus pensamientos, cuidas tus relaciones, etcétera, etcétera, pues luego te puedes permitir excepciones, que en la vida también las tiene y para eso están. Que te invitan a una boda, pues dalo todo en la barra libre. ¿Qué más da? Lo vas a hacer una vez, ¿sabes? No pasa nada. Pero después vuelves a aquello que te sienta bien y que es bueno para ti. No es tan complicado, lo hemos complicado todo mucho nosotros, dejando que nuestra salud esté en manos de otro y claro, en el momento en el que dependes de otro, pues todo empieza a ir mal. Sabía que esa pregunta iba a tener una respuesta brillante, brillante por tu parte. Bea, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias ti, por estar Sergio, qué aquí. placer esta charla. Yo también me lo he pasado muy bien. Yo creo que los espectadores se lo van a pasar en grande. Y nada, hasta la próxima. Hasta la Muchísimas gracias próxima. por todo. Gracias, maestro. Adiós. Adiós, adiós, un beso. Chao.